Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Esta noche llegamos a la palabra de Dios de nuevo y estamos viendo Segunda de Pedro, capítulo 1. Recientemente comenzamos nuestro estudio de esta segunda epístola de Pedro. Apenas realmente acabamos de empezar, todavía estamos en su introducción. Y conforme llegamos a Segunda de Pedro, capítulo 1 de nuevo, quiero que nos concentremos en el versículo 2. Permítame tan solo leérselo y después quiero desviarme por un tiempo más bien largo y después regresar. Creo que cuando regrese va a entender su significado. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, la palabra clave en ese versículo es conocimiento. Gracia y paz os sean multiplicadas para aquellos que tienen el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Nuestra fe preciosa está edificada en conocer la verdad y conocer la fuente de la verdad. Ahora usted podrá pensar que eso es bastante obvio, y lo es. Pero es sorprendente que no parece ser tan obvio a toda persona el día de hoy. De hecho, en nuestra época parece ser más bien oscuro. Permítame mostrarle por qué. Una publicación reciente de la revista National Review presenta un artículo llamado Paganismo al estilo estadounidense, escrito por John Walk. Esto es lo que él dijo. El movimiento de la nueva era no tiene que ver realmente con descubrir la realidad, sino tiene que ver con hacerla. Tiene que ver con el poder en lugar de la verdad. Fin de la cita. Esa es una afirmación muy importante. Esa es una afirmación que abarca mucho. La sociedad en la que vivimos no está interesada en descubrir lo que es. Está interesada en crear lo que quiere que sea. Hablan de poder de la mente, el poder del pensamiento positivo. Debido a que usted cree con suficiente fuerza que así es, así será. Debido a que usted dice que es, se volverá. Mientras que todas estas cosas de la nueva era, en cierta manera, tienen una perspectiva intelectual, no tiene que ver con la realidad, no tiene que ver con la objetividad, no tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con el hecho, tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el poder autogenerador. Un escritor muy popular de la nueva era es José Campbell, quien ha escrito un libro titulado El poder del mito. La tesis del libro es que usted puede imaginar algo para que así sea y se vuelve poderoso. El credo de Campbell viene en 3 palabras. Siga su felicidad. Siga su felicidad. Lo que lo haga usted feliz, sea cual sea la felicidad que usted puede imaginarse, siga eso. Ahora, en ese sistema, usted tiene que crear su propia realidad, tiene que crear sus propios valores. Lo que usted escoge creer con su poder mental, sea el poder del pensamiento positivo, sea el poder de la decisión personal, sea el poder de las palabras habladas, sea el poder de la imaginación. Dicen que lo que usted escoja realmente no importa siempre y cuando usted lo escoja. Y si usted lo escoge, usted puede hacerlo realidad. El poder espiritual en su mente es la clave para controlar la percepción al grado que usted puede percibir algo de manera tan clara que usted crea la realidad que usted quiere. En otras palabras, el poder espiritual en su mente sintoniza una percepción de lo que usted quiere y querer esa percepción de manera clara y con suficiente fuerza lo hace una realidad. Su mente puede crear. Esa es la manera de pensar de la nueva era. Eso es popular en la actualidad.
Ahora, en la búsqueda de este poder interior, hay una combinación de 4 cosas que en cierta manera interactúan entre sí, o 4 ideologías. Permítame compartírselas. La primera es evolución. Hay un principio de evolución detrás de esto que dice que usted puede desear que algo sea. Eso es básicamente evolución. Una vez hubo una serpiente que quiso volar y entonces quiso tener alas. Esa es evolución básica. Hay unos cuantos pasos en el proceso, pero eso es básicamente el proceso. La evolución también indica que todo lo que existe es igual. Todos estamos en una cadena larga. El hombre no es más significativo que cualquier otra cosa. Él simplemente es el último resultado del deseo del mono. Él en cierta manera es el accidente final, por lo menos por ahora, pero él no tiene más valor que una roca, no tiene más valor que un ave, no tiene más valor que un gato, no tiene más valor que un árbol, no tiene más valor que un delfín, porque eso es evolución. La evolución simplemente es este proceso de desear que las cosas sean, y entonces existieron en una cadena larga de todos los productos siendo iguales y deseando. Y esa es la razón por la que no hay una preocupación en particular por el hombre en contraste a cualquier otra parte de esta cadena de evolución. Hay una segunda ideología que se encuentra encerrada en esta manera de pensar de la nueva era, y eso es panteísmo. Debido a que no hay creador, no hay Dios, la creación misma es Dios. Y debido a que se creó a sí misma, es el Dios de su propia creación, y debido a que todo en el proceso lleva algo del poder para crearse a sí mismo, todo es Dios. El panteísmo solo ve a Dios entonces como la energía que existe en todo. Usted oye a personas hablando del poder de la pirámide. Algunas personas andan caminando con una pirámide de alambre en su cabeza o cuelgan una pirámide sobre su puerta en su casa. Hablan del poder del árbol, no sé si usted ha leído algo de eso. Hablan del poder de la roca, hay energía en todas estas cosas. Eso es el poder de la mente, es la energía de Dios que existe en todo. Todo es igual a todo lo demás, y todo es Dios. Entonces todo tiene un derecho de tener su propia identidad y un derecho de tener su propio curso libre. Entonces deben haber derechos para los humanos, pero también deben haber derechos para los animales, deben haber derechos para los árboles. Me di cuenta en el periódico hoy que un hombre quería quitar un árbol sicómoro de su casa, del frente de su casa, ahí en el Valle de Santa Clarita. La ciudad está de cabeza porque él llegó a pensar en podar un árbol sicómoro. Es inútil, no vale la pena preguntarle si las casas en el Valle de Santa Clarita resultan haber sido construidas de madera. Todo es visto como teniendo algún tipo de energía teísta en ello. Todo es Dios, todo tiene poder, todo tiene energía, y usted debe conectarse a esa energía. Ahora acabamos de celebrar el Día de la Tierra y me pregunté en varias ocasiones qué es el Día de la Tierra, y me di cuenta de lo que es. Para algunas personas fue una conciencia ambiental más elevada, lo cual ciertamente es bueno. A todos nos gustaría hacer algo para mejorar nuestro ambiente y proteger la creación de Dios, y eso es muy bueno. Pero para los que dirigen esto y los fanáticos, el Día de la Tierra estaba basada en una postura panteísta y fue: detengamos el mundo y adoremos la tierra. Todos vamos a adorar la tierra. Y estaba muy interesado yo en el hecho de que allí en la playa hubo una celebración del Día de la Tierra enorme y todo el mundo se fue y nadie limpió un desastre horrendo. La tierra es Dios, detengámonos y adoremos la tierra. No parece ser un problema para el gobierno el tolerar eso. No puedo imaginarme lo que sucedería si alguien decidiera tener un día para Dios, un día para Jesucristo. Como puede ver, nada tiene más valor que nada más. Salvar a los bosques, salvar a las ballenas, salvar a los delfines, salvar a los cedros. No mate un gato en la investigación médica, incluso si pudiera salvar a miles de personas de la muerte. De hecho, conforme lo analizo, la única criatura viva en la que puedo pensar que no tiene ningún derecho es un bebé que no ha nacido. Todo lo demás tiene derechos. Oí anoche acerca de alguien que ahora está muy enojado porque la gente pisa insectos. Esto es verdad. Y tuvo
una presentación de todos estos insectos y estaba tratando de convencer a la gente de que los insectos tienen suficiente conciencia de sí mismos como para que no les guste que los pisen. Es increíblemente incoherente para mí, ¿no es cierto?, que muchas de las mismas personas que quieren salvar a los árboles, salvar a los gatos, salvar a las ballenas y a los delfines, son las mismas que quieren matar a los bebés que no han nacido. Nada tiene más valor que nada más, excepto por los bebés que no han nacido, los cuales no tienen valor en absoluto. Pragmatismo puro. Un bebé estorba. El panteísmo es típico de la religión humana. Es muy pragmático. Y el panteísmo tiene que ser abandonado si invade su hedonismo y su egoísmo. Únicamente son fieles a su religión si no afecta su estilo de vida. Hay otro componente, otra ideología en esto, además de la evolución y el panteísmo. Eso es lo que llamaremos amoralismo. Si todo es igual a todo lo demás y todo es Dios, entonces toda la conducta es aceptable. Porque simplemente la energía de esta religión panteísta, el único valor moral es lo que usted decide que es moral. Usted es su propio Dios y si se siente bien y hay energía en ello, entonces hágalo. Entonces en nuestra sociedad queda una ley moral y es que no hay leyes morales obligatorias. Únicamente lo que todo mundo piensa que es bueno para ellos. La moralidad es lo que yo creo. No hay un estándar afuera de mí mismo. Cualquier tipo de conducta sexual está perfectamente bien. Si quiero tener relaciones sexuales con personas afuera del matrimonio, si quiero ser un homosexual, si quiero involucrarme en el bestialismo, recientemente se ha incrementado la interacción más terrible, inconcebible, la más terrible con animales que ni siquiera le describiría usted, pero a partir de doctores médicos sabemos que están teniendo homosexuales que llegan al hospital en condiciones que son absolutamente indescriptibles. Pero como puede ver, todo está bien porque no hay moralidad, excepto por la moralidad que usted crea. Y todas estas cosas no son intelectuales en absoluto. Los hechos, si usted ve los hechos, totalmente desafiaría todo eso. Si usted quiere ver los hechos y la realidad, usted no va a terminar con la evolución, ¿verdad? Los hechos reprueban la evolución. Si usted va a ver la verdad y la realidad y el hecho, usted no va a terminar con todo es Dios y Dios es todo, usted va a terminar con el Dios verdadero. Si usted va a ver el hecho, usted no va a terminar con un tipo de sistema de valores amoral. Los hechos nos dicen que una sociedad amoral se va a destruir a sí misma. Eso es conocimiento falso. Eso es paganismo neonóstico. Ese es el nuevo gnosticismo. Se enmascara como conocimiento, no es conocimiento en absoluto. Ahora, está edificado sobre la cuarta ideología y el cuarto componente, y ese es misticismo. El misticismo es el cimiento para toda esta manera de pensar que tenemos hoy día en la nueva era. Dice usted, ¿qué es el misticismo? Permítame darle mi definición MacArthur. El misticismo son creencias e ideas que son el producto de la intuición personal. Permítame repetirlo. El misticismo son creencias e ideas que son el producto de la intuición personal. Además, asumiendo que trascienden el entendimiento ordinario. Eso es misticismo. Es un sistema de creencias e ideas que son el producto de mi propia intuición personal que yo asumo trascienden el entendimiento ordinario. Dicho de manera simple, es mera especulación que creen que es realidad. Mera especulación que se cree que es realidad. Los sistemas de creencia mística son colecciones de ideas que han salido de la emoción, de ideas certificadas por la persona misma, no relacionadas al hecho objetivo, la evidencia. En ese mismo periódico de nuestra comunidad, este artículo apareció la semana pasada. Dios se reveló a sí mismo a un hombre en Canyon Country y lo hizo el líder de una iglesia cuyos miembros son absueltos del pecado al tener relaciones sexuales con sacerdotisas de la iglesia. Dios le habló a él en su bungalow en Santa Mónica el 24 de abril de 1984 y lo ordenó como el sumo sacerdote de la iglesia después de explicarle
doctrinas orientadas al sexo. Después dice, Wilbur Tracy es el hombre. Actuando como el abogado de la pareja misma, dice que Dios le apareció en la forma de un hombre de 1,82 metros de alto, con cabello blanco y barba blanca, quien estaba rodeado de una luz blanca brillante. Él añadió que el hombre estaba elevado, usando una túnica blanca transparente, la cual estaba abierta en la parte de adelante. Tracy dijo que Dios le explicó el propósito de la vida y la creación del mundo en alrededor de 1 hora y media, pero Tracy no quiso explicar más. Se me dijo que no le dijera a nadie cuáles son los detalles específicos. Él dijo, solo se me dijo que le dijera a aquellos que creían. Tracy dijo que él aprendió la importancia de los rituales sexuales. Él dijo que son requeridos antes de que los pecados de uno puedan ser perdonados. La religión de la diosa es lo que usted podría decir una religión sexual. Él explicó la visión a su esposa, quien más adelante estuvo de acuerdo con convertirse en la sumo sacerdotisa. Dios le dijo que la sacerdotisa tenía que tener relaciones sexuales con 1,000 hombres antes de llegar a esa designación. Ahora, nuestra sociedad tiene dificultad con discutir con este lunático. Tiene dificultades serias. ¿Por qué? Porque ya hemos permitido que la gente invente a partir de sus propias mentes cualquier tipo de realidad imaginaria que ellos escogen. Esa es la forma extrema, absurda del misticismo. Por un lado, él podría estar mintiendo. Por otro lado, él pudo haber estado involucrado con seres demoníacos. Pero es muy posible también que este hombre inventó a partir de su propia mente algún tipo de justificación personal para su propia lujuria sin rienda. Los sistemas de creencia mística, entonces, son recolectados en el interior de una persona, emanando de ideas y emociones que se certifican a sí mismas, totalmente sin relación alguna al hecho objetivo, la evidencia. Los de la nueva era le van a decir a usted que la yoga, la meditación, incluso la música de la nueva era sin palabras, induce este tipo de intuiciones internas. No hay objetividad, no hay realidad, simplemente sentimientos internos, subjetivos, no racionales, intuitivos, que entonces se vuelven hechos. Andrew Greeley cuenta lo siguiente como un ejemplo del tipo de situación que estamos explicando. Esto es muy simple. Un joven turbado había estado escuchando la 9ª Sinfonía de Beethoven en un tocadiscos en su departamento. Él apaga la música y comienza a trabajar en su proyecto final, pero él avanza poco. Las dudas, los temores, los pensamientos de destrucción personal que lo han molestado regresan. Después, en contrapunto, él oye el himno de Oda al gozo y algo se apodera de la habitación y de él. Las dudas, los temores, las ansiedades son disipadas para siempre. El joven sabe que no hay nada de qué preocuparse. Fin de la cita. Ahora, ¿qué es lo que realmente le pasó en el tiempo y el espacio a ese joven? ¿Cómo es que él sabía que no había nada de qué preocuparse? No lo sabía, él no sabía que no había nada de qué preocuparse, él no sabía nada. No hay realidad en eso. Usted no oye una oda al gozo y concluye, no tengo nada de qué preocuparme. Oda al gozo indujo un movimiento dentro de él que era emocional. En la emoción él tuvo sentimientos de bienestar. Él tradujo esos sentimientos de bienestar en la realidad. Pero no es la realidad. El sentimiento autogenerado de ese joven de bienestar no significó que él no estaría muerto en 24 horas. No significó absolutamente nada. La gente viene y dice, bueno, con tu mente puedes lograr curación. ¿Oh? ¿Cómo funciona eso? Yo me puedo decir a mí mismo que estoy curado. Yo me puedo decir a mí mismo que nunca estaré enfermo, pero eso es puramente mi propia imaginación, no tiene nada que ver con la realidad. Los virus no saben que yo dije eso. Y aunque lo supieran, no hay indicación de que no procederían y harían lo que iban a hacer. Esto no es conocimiento. Una experiencia interna subjetiva como esa no provee conocimiento, no provee realidad y peor aún, provee una ilusión torpe, lo cual se convierte en una esperanza falsa. Conocer algo es tener hechos
correctos de la realidad, entonces usted lo conoce. Usted lo conoce. ¿Sabe una cosa? Nos vamos al extremo en esto. Algunas veces decimos, bueno, creo que todo va a estar bien. Bueno, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, simplemente siento todo. Usted no sabe eso. Esa es una ilusión inducida por su propia mente. Eso es misticismo. Y puede producir cualquier cosa, un sistema de creencia, un sistema de religión, un sistema de curación, lo que sea. Arturo Johnson, en su libro tan interesante, La fe mal guiada, escribe, hay dos aspectos del misticismo que debemos reconocer para evitar la confusión. En primer lugar, hay un aspecto psicológico, con frecuencia llamado la experiencia mística, el cual es un acontecimiento completamente dentro de la persona, totalmente subjetivo y fácilmente falsificado. Yo añadí eso. Después él dice, después están las creencias que emanan de esa experiencia. Estas creencias religiosas filosóficas constituyen un conjunto de ideas colectivamente llamadas misticismo. Ahora, lo que me aterra es que esto ha invadido de manera general a la iglesia. Y ha venido a la iglesia primordialmente mediante el movimiento carismático, en donde la gente está creando una realidad asumida de ilusión a partir de sus propias imaginaciones, no relacionadas al hecho. No hay duda que hubieron cosas como esta flotando ahí en el tiempo de Pedro. Sin duda alguna, Pedro estaba escribiendo a las iglesias conforme él escribió esta carta, que estaban enfrentando este tipo de creencia que usted podía trascender lo natural, usted podía trascender la objetividad, usted podía sobrepasar el entendimiento normal. Escúcheme con mucho cuidado. El cristianismo no es místico. El cristianismo es de manera total y absoluta y completa y plena contrario a todo lo que es místico. En contraste a creer en sentimientos imaginarios, el cristianismo cree en la verdad de Dios, que es objetiva, histórica, revelada, racional. Eso debe ser entendido. El místico, él rechaza la razón por la experiencia. Y la línea entre la verdad y las mentiras es borrada. Entonces el místico lee la Biblia, y eso es verdad, y tiene una experiencia, y eso es verdad, y la verdad y las mentiras se solapan. La mentira básica del misticismo es que mis sentimientos internos me dicen la verdad acerca de lo que es. Eso no es verdad. Mis sentimientos internos no me dicen la verdad acerca de la realidad. La mentira del misticismo es mi experiencia, interpretada por mí mismo, da la verdad acerca de la realidad. Eso no es verdad, no es así. Lo que realmente es sorprendente acerca de esto es que está en la iglesia. Y de pronto el cristianismo, en lugar de ser verdad objetiva, histórica, revelada, racional de Dios, literalmente es una mezcla de verdad revelada e intuición y experiencia. El movimiento carismático contemporáneo está lleno de estas cosas. La gente dice, bueno, el Señor me mostró en mi corazón que esto no pasaría. O, eso no tiene nada que ver con el hecho de que sucederá o no. El Señor me mostró en mi corazón que eso no va a pasar. O, eso no tiene nada que ver con eso. Ahora, esas son formas suaves. Una forma más fuerte es lo que comúnmente se llama confesión positiva. Hablamos de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Frederick Price, Robert Tilton, varias personas así, Paul Crouch, Oral Roberts, ese tipo de personas que dicen, si lo verbalizas, y si lo dices, y si tu mente lo afirma, y si tú lo afirmas de manera positiva, tú lo crearás. Eso es misticismo subcristiano, no cristianismo. Otra forma de esto que recientemente ha surgido es llamado la visualización. Visualización. Esto cubre todo el espectro, desde una técnica de consejería psicológica hasta una situación religiosa, con muchos en el movimiento carismático. El hombre que en la actualidad es conocido como el pastor de la iglesia más grande en el mundo es un hombre llamado Paul Yong Cho, CHO. Su iglesia, la más grande en el mundo, está ubicada en la ciudad de Seúl, en Corea.
Y Yonggi Cho está muy metido en la visualización, en la idea de que usted puede crear la realidad con su mente si usted lo visualiza. Dave Hunt, claro, ha tratado con él en su libro La seducción del cristianismo. Simplemente a manera de repaso, permítame ponerlo al día con este hombre, quien es el pastor de la iglesia más grande en el mundo y uno que es vital para el movimiento carismático del día de hoy. Esto es lo que Dave Hunt ha indicado. Cualquier persona que imagina que debido a que piensa ciertos pensamientos o habla ciertas palabras, Dios debe responder de cierta manera, se ha resbalado y ha caído en la hechicería. Si no es que está jugando a que es Dios, por lo menos está intentando manipular a Dios. El pastor Cho declara, por la palabra hablada, y esta es una cita, por la palabra hablada creamos nuestro universo de circunstancias. Usted crea la presencia de Jesús con su boca, Él está obligado por sus labios y por nuestras palabras. Fin de la cita. Cho declara que fue mediante el poder de la imaginación que Dios creó el mundo. Esto está en su libro titulado La Cuarta Dimensión, el cual he leído, que Dios creó el mundo mediante la imaginación y que debido a que el hombre es un espíritu de cuarta dimensión, siendo como Dios, Él también, escucha esto, sea un ocultista, un cristiano, puede crear su propio mundo mediante el poder de la imaginación. Los ocultistas han sabido por mucho tiempo que la manera más poderosa de poder entrar a la dimensión del espíritu es mediante la visualización, dice Cho. Sea que usted sea un ocultista o un cristiano, usted puede usar su imaginación para crear su propio mundo. En ningún lugar en la Biblia indica o ni siquiera implica que el pueblo de Dios deben usar los mismos métodos o el poder que los paganos. El pastor Cho, no obstante, no solo dice que los milagros deben todos conformarse a su ley de la cuarta dimensión, sino que cualquier persona, incluyendo los ocultistas, pueden aplicar la ley de la cuarta dimensión y llevar a cabo milagros. No obstante, el pastor Cho nos asegura que él aprendió esto del Espíritu Santo cuando él pidió en oración por qué los ocultistas podían hacer milagros así como los cristianos. Cho, de hecho, reconoce a los ocultistas budistas japoneses, los Soka Gakkai, por llevar a cabo milagros mediante visualizar un retrato de la prosperidad, repetir frases una y otra vez y desarrollar la cuarta dimensión espiritual humana, y él condena a los cristianos por no hacerlo igual. Él dice que lo hacen en el movimiento ocultista, ¿por qué no lo podemos hacer? Él cree que usted puede crear su propia realidad. Además, aunque él probablemente no se da cuenta, el pastor Cho, dice Dave Hunt, ha establecido teoría ocultista elemental, una apologética para la religión de la naturaleza o la hechicería. Él afirma que debido a que Dios incluye el universo físico entero, Él por lo tanto puede crear la materia de sí mismo. ¿Cómo lo hace Él? Al incubar, el cual es el término de Cho para visualizar. La Biblia nunca sugiere, mucho menos enseña, que Dios crea mediante alguna técnica, visualizar o ninguna otra. Esto presenta el engaño de que si podemos de alguna manera usar la misma técnica, podemos hacer lo que Dios hace. De esta manera, el siguiente error en el proceso de razonamiento de Cho es que, si es posible, incluso peor que su predecesor, que debido a que el hombre también es un ser espiritual de la cuarta dimensión, nosotros también podemos visualizar, incubar y crear la realidad así como Dios. En su secuela, La Cuarta Dimensión, el pastor Cho escribe, y cito, tenemos que aprender a cómo visualizar y soñar la respuesta como siendo completada conforme vamos al Señor en oración. Siempre debemos tratar de visualizar el resultado final conforme oramos. De esa manera, con el poder del Espíritu Santo, podemos incubar aquello que Dios quiere hacer para nosotros. Lo primordial es que debamos conocer la importancia de la visualización. Ahora ese es el fin de la cita. Cuando usted ve a esas personas ahí en Corea y nos sorprende sus tiempos tan largos de oración, dense cuenta, queridos amigos, que no oran como usted y yo le oramos a Dios al buscar su voluntad. Oran en el proceso que es realmente ocultista, una visualización y un intento mediante la visualización de crear su propia realidad, de hacerse a sí mismos Dios. Si la visualización fuera tan importante, usted pensará que la Biblia diría algo de eso. No dice absolutamente nada de eso. Es mística. Ahora, alguien que sigue la estrategia de fantasía de Cho y su confusión se ha vuelto muy prominente. Su nombre es John Wimber. Él comenzó enseñando una clase en el seminario de Fuller acerca de técnicas de sanidad y cosas así. Fundó un
grupo de iglesias conocidas como la Comunidad de la Viña. Él en este momento está por todo el mundo. Usted lo puede ver en el canal 40 en nuestra área. Él está guiando el movimiento de regreso al misticismo. Clarividencia, percepción extrasensorial, poder de la mente, trances, hipnosis masiva, visiones. Todas esas son técnicas de las sectas de sanidades y están encontrando un lugar en el nuevo movimiento de la renovación carismática, particularmente en la metodología de este sanador estadounidense llamado John Wimber. La Reforma le devolvió a la gente su mente. La Iglesia Católica Romana durante la Edad Oscura se volvió muy mística. La Reforma le devolvió a la gente su mente. La Reforma hizo a un lado la superstición. La Reforma abolió el misticismo y restableció el pensamiento racional. Y el nuevo movimiento carismático está trayendo de regreso la confusión y la esclavitud y el aspecto antiintelectual, la falta de racionalismo del misticismo. Jonathan Edwards escribió en una ocasión, y cito, cuidado de vivir su vida mediante impresiones, fin de la cita. Y eso es precisamente lo que la carismanía así promueve. John Wimber y otros en el movimiento creen que todos pueden revivir los días milagrosos de los apóstoles y Jesús. Pero el hecho es que han caído en un misticismo muy no apostólico y subcristiano, vulnerable al engaño satánico y más cercano al hinduismo que a la Biblia. Permítame ser específico. John Wimber reconoce que los pecadores deben oír alguna presentación racional del Evangelio para ser salvos. Sin embargo, él cree que el poder que de hecho va a meter a la gente al reino no es el Espíritu Santo invisiblemente acompañando a la palabra conforme llega a la mente de la gente. El poder que produce la salvación viene más bien en la experiencia de la presencia de Dios conforme los cristianos ejercen poderes sobrenaturales y hacen señales y maravillas. Escuche eso. Eso en su médula, claro, es arminianismo, la creencia que la gente puede llegar a la salvación debido a que ellos estén convencidos por sí mismos, en lugar que sea debido a alguna operación divina. Y lo que él está diciendo es que la salvación, el poder en la salvación, no es el Espíritu operando la palabra en el corazón. El poder en la salvación es el orador, siendo tan convincente y tan dramático, porque él puede hacer todos estos milagros, que él supera a la gente. Él vence a la gente. La resistencia de los pecadores al mensaje del Evangelio es quitado, dice él, mediante encuentros de poder. Entonces, él lo llama evangelismo de poder, ese es el nombre de su libro. Y estos encuentros de poder literalmente dejan en shock a la gente. Trascienden la mente, son inexplicables, no son racionales. Entonces la salvación no es el Espíritu iluminando la mente conforme recibe la verdad, sino que más bien el poder explotando en la gente algo que es irracional, inexplicable, milagroso. Y eso es mucho más eficaz. De hecho, eso es lo que lo hace. Esa es la razón por la que dicen que el Evangelio simple no es suficiente. Usted debe tener señales y maravillas porque no afirman que la verdad en el poder del Espíritu cambia un corazón. Creen que mientras que la verdad tiene que estar ahí, es la energía en el mensajero que afecta el drama, que hace que la gente se convenza. El poder que hace de la predicación evangelística eficaz, entonces viene de los milagros que acompañan a la palabra, y no de la palabra misma. El misticismo, entonces, dice que la gente es salva mediante encuentros de poder con milagros. ¿Pero qué dice la Escritura? Simplemente lo opuesto. Lo único que tiene que hacer es regresar y ver la vida de Cristo. Él pasó por Palestina, hizo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, y al final, ¿qué pensaron de él? Lo mataron. Juan 2:23, cuando él estuvo en Jerusalén en la Pascua, durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Viendo sus señales que él estaba haciendo. Seguro, fueron atraídos por las señales.
creyeron que Él era de Dios. Pero Jesús, por su parte, no se fiaba de ellos porque Él conocía a todos los hombres y porque Él no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca del hombre, porque Él mismo sabía lo que había en el hombre. Seguro creyeron. Pero ellos no creyeron ¿para qué? Para salvación. Seguro. Dijeron, oh, wow. Eso es sobrenatural. Él es de Dios. Eso no lo salvó. No tuvieron otra explicación. Fue una creencia superficial, no fue salvación. Observe Juan 4, versículo 48. Jesús los condena. Él dice, a menos de que vosotros veáis señales y maravillas, simplemente no creeréis. El mismo tipo de fe superficial, no salvadora. Ustedes tienen que ver las señales y las maravillas, pero no cambió sus corazones, porque solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón. Observe Juan capítulo 6, versículo 2. Una gran multitud estaba siguiéndolo, porque estaban viendo las señales que Él estaba haciendo en aquellos que estaban enfermos. Seguro, atrajo una multitud. Versículo 28. Después de ver estas señales y maravillas y la manera milagrosa en la que Jesús los alimentó a todos, le dijeron, versículo 28, ¿qué haremos para que hagamos las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para hacer estas cosas? Esto es fantástico. Él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Por tanto, le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos en ti? Esa es una afirmación increíble. Esta es la misma multitud que lo vieron sanando a la gente todo el día. Esta es la misma multitud que acababan de comer el alimento que Él creó. Y ellos dijeron, haz otra señal para que podamos creer en ti. ¿Qué obra vas a llevar a cabo? Es increíble. No, las señales producen una curiosidad muy superficial. Pueden convencer a la gente de que este es un ser sobrenatural. La señal misma no puede salvar. De hecho, para mostrarle cómo eran estas personas, vaya hasta el final del capítulo, versículo 66. Algunos de ellos comenzaron a seguirlo. Cuando fue aparente cuál era su mensaje, versículo 66, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban más con Él. El versículo 63 lo resume. Es el Espíritu quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es objetividad, amigo mío. Esa es verdad revelada racional. A usted le podría interesar el saber que Juan el Bautista no hizo milagros. Y Juan el Bautista fue el profeta más grande que jamás había vivido hasta su día. Él no hizo milagros, ni uno. El poder de milagros no es poder de salvación. Eso lo debemos entender. El pasaje que estaba buscando, Juan 10:41, dice que Juan el Bautista no hizo milagros. Ahora, ¿cómo es que una persona se convierte? Entonces, observe Romanos 10:17. Romanos 10:17. Escuche esto. Así que la fe salvadora, viene por los milagros. ¿Es eso lo que dice? ¿Viene de señales y maravillas? No, ¿viene de qué? Por el oír, y el oír ¿por qué? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. Pero yo os digo, ciertamente nunca han oído, ¿verdad? De hecho, han oído. Su voz ha salido por toda la tierra, sus palabras hasta el fin del mundo. Tienen que oír, regresa al versículo 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en el que no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador, sin haber quien les predique? Necesitan un predicador, no un obrador de milagros. Ahora escúcheme con mucho cuidado lo que voy a decir. El poder de hacer milagros de Jesús y el poder de hacer milagros de los apóstoles no fue con el propósito de salvar a la gente. Esa es la obra milagrosa del Espíritu en la regeneración. Ese es algo totalmente diferente. Escuche con cuidado. El poder de hacer milagros de Jesús y el poder de hacer milagros de los apóstoles no fue con el propósito de salvar a personas, sino de certificar al predicador. Muy, muy importante. Usted tiene a 10 personas que vienen a la ciudad y todos dicen, hablo en nombre de Dios. ¿A quién le cree usted? Usted cree en el que tiene poder de milagros, pero es la verdad que Él predica lo que salva.
El milagro es simplemente para convencerlo a usted de que Él habla la verdad, porque en esos días no habría Biblia para probarlo. Esa es la razón por la que hoy día no necesitamos milagros. Le voy a decir a usted al escuchar a una persona si él habla la verdad o no. No necesito un milagro, solo necesito tener este libro. Lo voy a comparar con esto, ¿verdad? Los milagros nunca tuvieron la intención de salvar a la gente. Los milagros tuvieron la intención de certificar a los mensajeros. Y los mensajeros ahora son certificados por el hecho de que si cuadran o no con la palabra de Dios, lo cual es una situación muy interesante. Usted tiene una persona como John Wimber que está afuera tratando de certificarse a sí mismo mediante milagros, mientras que está violando la única fuente de certificación que existe, y es la Biblia. Las señales nunca tuvieron la intención de llevar a cabo la obra del Evangelio en el corazón de alguien. Nunca tuvieron la intención de activar la fe salvadora. Esa es la obra de Dios. Fueron para certificar al predicador, para que pudieran saber que era de Dios y pudiera ser creído. Jesús no vino para curar a personas para salvarlas. Él vino para curar a personas para certificarse a sí mismo como el mensajero de Dios. No necesitamos certificación repetida. Lo único que necesitamos es predicar la palabra certificada, auténtica. Entonces, todo ese asunto de sanidad, que supuestamente es absolutamente necesario, si vamos a hacer que la gente se salve, no entiende el punto. Además, John Wimber menosprecia la verdad racional. Él menosprecia el conocimiento, él menosprecia el pensar. Permítame decirle por qué. Él dice que el pensamiento occidental es demasiado racional y debemos adoptar la manera oriental de permitir lo que es más místico y espiritual. Él nos llama a un paradigma de tercer mundo. Es un término que él y Peter Wagner en el seminario de Fuller usan. Debemos recordar, dice él, y cito, que la Biblia fue escrita en el Medio Oriente, no con una suposición racional, sino con una suposición experimental. Fin de la cita. Eso no es verdad. Eso no es verdad en absoluto. La Biblia fue escrita en el Medio Oriente, pero ¿está usted diciendo que todo el mundo en el Medio Oriente y aquellos que fueron inspirados por Dios estaban operando en una base mística? Ridículo. La Biblia no fue escrita en base a una suposición experimental, fue escrita en base a una suposición racional. El Medio Oriente no fue místico, ni lo es Dios, ni fueron los escritores de la Escritura. Además, él dijo en una cinta, ¿cuándo vamos a ver una generación que no trata de entender este libro, sino únicamente lo cree? Ahora, esa es una afirmación de misticismo. Usted no tiene que entenderlo, usted no tiene que tratar con él de manera racional, usted simplemente lo cree de manera mística. La Biblia entonces es consultada para encontrar textos para afirmar su experiencia y su misticismo. En la reunión de la Sociedad Evangélica Teológica, John Wimber dijo, apenas estamos ahora desarrollando una teología para las cosas que hacemos. Como puede ver, la verdad surge de la intuición, y usted tiene que tener toda esta experiencia e intuición flotando por todos lados, y estamos tratando de entender cómo expresarlo en una teología. Es totalmente al revés. Usted comienza con la Escritura, usted interpreta la Escritura le da a usted una teología mediante la cual usted evalúa la experiencia. John Wimber menosprecia la predicación. Supondremos que lo haría porque es cognitivo. En el evangelismo de poder, Wimber va más allá meramente de sugerir que cierta predicación es aburrida. Él se regocija abiertamente porque el movimiento carismático ha derribado la predicación de su función central en la adoración. Wimber, como un músico profesional de jazz antes de su conversión, de manera repetida afirma cuánto le gusta a él ver el baile, el teatro, las canciones innovadoras y el cantar en lenguas, haciendo a un lado el lugar de la predicación. Claro, porque la predicación es hechos, la predicación es contenido. El evangelista de poder, además, afirmó que el crecimiento de la iglesia rara vez ocurre mediante la predicación por sí sola, ni en tiempos bíblicos, ni en la historia de la iglesia subsecuente. Las señales y las maravillas son el catalizador para el evangelismo y están de regreso en eso. Además, a estos desequilibrios, los evangelistas de poder comparten con otros carismáticos una actitud no crítica hacia personas que dicen ser los profetas de Dios de la actualidad. Y esto lleva a otro problema. Si usted toma esto como su estrategia
para abordar la verdad, entonces usted puede cuestionar, ¿verdad? Porque este hombre por aquí dice, yo vi a un Jesús de 1,83 vestido en túnica que me dijo que comenzara una religión en donde sus pecados son absueltos mediante el sexo. ¿En base a qué digo yo que ese hombre está equivocado? Esa es su experiencia. De hecho, John Wimber dijo, y cito, en cierta manera, soy una persona de experiencia. Ese es algo muy peligroso, muy peligroso. El crecimiento rápido en este movimiento es otra parte, creo yo, de la reacción cultural al naturalismo, una reacción que está produciendo una nueva fascinación con lo sobrenatural. La nueva era está aprovechándose de esto y estas pobres personas tristes están volviéndose presa de esto. Han adoptado sanidad interna ocultista, experiencia mística, incluso la enlazan algunas veces con católicos romanos que están metidos en lo mismo. Una cita interesante de Eve Scott en la revista Pasaporte. Si los sanadores interiores católicos están teniendo éxito sorprendente al hacer que la gente visualice a la Virgen María, ¿por qué molestarse con Jesús? R.C. Sproul llama esto cristianismo sensual, y cito, el nuevo cristiano sensual no necesita estudiar la palabra de Dios porque ya conoce la voluntad de Dios mediante sus sentimientos. No quiere conocer a Dios, él quiere experimentarlo. Fin de la cita. Realmente es característico del movimiento carismático, mientras que por un lado afirman la verdad de la Escritura, y hay muchas Escrituras que entienden y creen que también generan su percepción de interpretar esa verdad revelada, y también generan sus percepciones de la vida a partir de su propia experiencia. Y como dije al principio, la línea es borrada y entonces esto está distorsionado. Wimber mismo promueve un cambio de percepción, transformado el panorama del cristianismo histórico al misticismo oriental. Y de nuevo, este es un nuevo misticismo pagano gnóstico. Derrocando la razón, dicen, para que el alma pueda ser liberada. ¿Pero qué dice Dios? Bueno, todo eso para llevarlo de regreso a 2 de Pedro 2:1. Y si usted no entiende este versículo ahora, no ha estado escuchando. Gracia y paz os sean multiplicadas en la experiencia, ¿en el qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Regresamos a nuestro primer pensamiento. Gracia y paz vienen en arroyos interminables, grandes, abundantes, aquellos que conocen a Dios y que conocen a Jesús, Señor nuestro. Escuche, Pedro, recuerde, nos está enseñando cómo enfrentar a falsos maestros. En el capítulo 2, él presenta esos falsos maestros. En los capítulos 1 y 3, él habla de nuestras defensas. La primera defensa es conocer nuestra salvación, y en eso entra aquí en el capítulo 1. La última vez hablamos del hecho de que necesitamos conocer la fuente de nuestra salvación, es Dios. Ahora en el versículo 2 necesitamos conocer la sustancia de nuestra salvación, la sustancia de nuestra salvación. Comencemos al final y simplemente regresemos a lo largo de ese versículo. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En podría ser a través de, en el conocimiento o a través del conocimiento, indicando la esfera. La palabra conocimiento, escuche con cuidado, es epignosis. Es una forma fortalecida de gnosis. Implica un conocimiento personal completo. Es la más fuerte de las dos palabras. Podríamos decir que gnosis, en cierta manera, sería información básica. Epignosis sería el conocimiento completo, exacto, rico, íntimo. Algunas veces epignosis parece tener un significado muy especial, único, pero usted no puede atribuirlo necesariamente a la salvación, porque el conocimiento mencionado en Hebreos 10:26 y 2 de Pedro 2:20 fue conocimiento que no salvaba, y en ambos casos es epignosis. Entonces usted no debe extraer demasiado de esta palabra, pero tiende a expresar la idea de un conocimiento completo. La mayoría de sus usos tienen que ver con un conocimiento salvador. De manera general, tiene la idea de un conocimiento real, completo, minucioso, involucrando algún entendimiento íntimo.
A Pablo le encanta usarla en las epístolas pastorales y la usa en relación a la verdad. En 1 Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, él habla acerca del conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. 1, 2, 3, 4, 5 veces el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad. La sustancia de nuestra salvación, amados, es el conocimiento de la verdad. Es empírico, es objetivo, es racional. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted no puede volverse un cristiano hasta que oiga la verdad de Jesús. Romanos 10, 17. La Biblia dice que su corazón va a mentir, su corazón lo va a engañar a usted, sus emociones lo van a engañar a usted. La verdad no está en nosotros. La verdad está fuera de nosotros. Un hombre es un necio. Y no solo no entiende él los objetivos y el poder de la salvación, él no entiende la depravación. Si él piensa que el hombre puede crear verdad divina a partir de su propio corazón caído. La sustancia de la salvación no está basada en la intuición, no está basada en la emoción, no está basada en la experiencia, está basada en la verdad revelada, el conocimiento de la verdad. Pero Pedro va un paso más allá. La verdad no viene de deseos no racionales. Él dice, no solo es conocimiento de la verdad, como Pablo la llamó, pero aquí él dice que es el conocimiento de una persona, dos personas, Dios y nuestro Señor Jesús. La sustancia de nuestra salvación, conocemos a Dios mediante conocer a Jesús, ¿verdad? Es conocimiento. Conocemos la verdad y conocemos a la persona que reveló la verdad. Estoy seguro de que Pedro obtuvo esta frase maravillosa, el conocimiento de Dios, de su aprendizaje del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento usa el concepto de conocer al Señor una y otra vez. Faraón es citado en Éxodo 5:2 como diciendo, no conozco a Jehová. Jueces 2:10 habla de una generación entera de personas que no conoció a Jehová. Primero de Samuel 2:12 describe a los hijos de Elí como corruptos porque no conocían a Jehová. Oseas describe al pueblo como poseyendo el espíritu de una ramera y no conocían al Señor. Oseas registra que Dios dijo, te voy a desposar a mí en fidelidad, no obstante conoceréis a Jehová. Proverbios 2:5 dice, entenderéis el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Ese es un concepto del Antiguo Testamento. La relación del hombre con Dios no es solo descrita como conocer la verdad acerca de Dios, sino conocer a Dios mediante su verdad. Me gustaría que tuviera tiempo para desarrollar de manera plena eso. Esa es la razón por la que al final de su epístola, en 2 de Pedro 3:18, él dice, antes bien creced en la gracia y en el que conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, la sustancia de nuestra salvación no es mística. La sustancia de nuestra salvación es conocer al Dios de la verdad, el Cristo de la verdad y la verdad que ellos revelaron. No hay lugar para una mente pasiva, no hay lugar para el misticismo, la imaginación, la visualización, ninguna de esas otras cosas. Y al continuar en nuestro viaje hacia atrás a lo largo del versículo, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, gracia y paz os sean multiplicadas. Esa es la realidad. Vivimos en gracia. Romanos 5 dice en la esfera de la gracia tenemos paz con Dios. Gracia, eso es caris. Favor gratuito, inmerecido para pecadores, dándoles perdón completo mediante Jesucristo para siempre. ¿Oyó usted esa afirmación? La gracia es el favor gratuito, inmerecido para pecadores, dándoles perdón completo en Jesucristo para siempre. Paz, eirene, es el efecto de la gracia. Es el estado de bendición fluyendo del perdón que Cristo ha dado. O sean multiplicadas, es un deseo. Mi deseo para ustedes, y es una realidad, es que en una abundancia mayor que esté incrementando más, la gracia y la paz les sean multiplicadas. Conforme el conocimiento verdadero, genuino, íntimo de la verdad de Dios y Cristo crece mediante la palabra, existe la multiplicación de las bendiciones de la gracia y la paz, más gracia para todo pecado, más gracia para toda debilidad, más paz para toda tentación, más paz para toda prueba.
Y entonces, amados, debemos entender nuestra salvación. Si vamos a ir en contra de la enseñanza falsa, como las cosas que están flotando por todos lados, usted tiene que conocer la fuente de su salvación, quien es Dios, y la sustancia de su salvación, que es el conocimiento. Conocimiento. Eso le va a ayudar a usted a vestirse lo que Pablo en 1 Tesalonicenses 5:8 llama el yelmo de la esperanza de la salvación. Nos inclinamos juntos en una palabra para concluir en oración. Padre, hemos tenido un viaje interesante de pensamiento esta noche, desde lo que está mal hasta lo que está bien. Te agradecemos porque nos has dado una palabra clara y no nos has dejado a la merced de los engaños de nuestro propio corazón, el cual es engañoso sobre todas las cosas, como Jeremías dijo, que has revelado tu verdad. Y después no solo has revelado tu verdad, sino que nos has dado un Maestro de verdad que reside en nosotros en el Espíritu Santo. Padre, que edifiquemos nuestras vidas sobre la verdad y en el conocimiento que es la sustancia de nuestra salvación. El conocimiento de la verdad y el Dios de la verdad y el Cristo, quien dijo que Él era la verdad. Que conozcamos la multiplicación abundante de toda gracia y toda paz. Y entonces, al entender nuestra salvación, podamos estar firmes contra los errores de nuestra época.